El día de hoy vamos a platicar cómo controlar la ansiedad por carbohidratos, azúcares, a través de una buena suplementación nutricional, ¿sí? Obviamente, toda esa ansiedad nos está hablando que hay un desbalance de nuestra energía, ¿no? Todos queremos sentirnos bien, mantenernos en forma y estar saludables. Esa es como la eterna búsqueda de la juventud. Sin embargo, estamos viendo que los problemas relacionados con la salud están aumentando. Esto es que somos más longevos, pero estamos más enfermos. En realidad, aproximadamente el 5% de las personas que de avanzada edad mueren por simplemente ser ancianos. El resto va a tener complicaciones de otra índole. Y esta frase a mí me encanta: deja que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Sin embargo, la situación no es tan sencilla hoy en día. Recordemos que en el pasado nosotros, todos los seres humanos, vivíamos en ecosistemas limpios y teníamos todos nuestros alimentos llenos de vitaminas, minerales, nutrientes, fibras, grasas saludables. Teníamos un buen equilibrio entre omega 6 y omega 3. Sin embargo, conforme fueron desarrollándose las ciudades, pues esto fue disminuyendo y el precio que hemos pagado es una calidad de nuestros alimentos menor. Hoy en día tenemos alto contenido en azúcar, muchas calorías, los alimentos bajos en fibras, son menos saludables, más procesados. Y esto nos lleva a un problema que es un desequilibrio entre omega 6 y omega 3, ¿sí? Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y eso en qué me afecta? ¿Sí? Esto nos afecta porque obviamente nosotros empezamos a comer mayores cantidades de omega 6 y muy pocas cantidades de omega 3, ¿sí? Imagínense, la ciencia recomienda 3:1, o sea, 3 de omega 6 a 1 omega 3. Después empieza a subir, ¿no? En 1960 se descubre que va 4:1. Hoy en día tenemos 25:1. ¿Y esto qué significa? Que va incrementando en cada década ese desbalance. Y ese desbalance lleva a nuestro cuerpo a auto-rebalancearse. Y luego entonces le quita energía a otros órganos. Y bueno, me preguntarán, bueno, ¿y yo cómo sé si tengo ese problema? Pues simplemente vamos a observar cuáles son esos síntomas cuando tengo un mayor omega 6 que omega 3. Pues el primero es nuestra función cerebral se va reduciendo. Ahí empezamos con, ay, ¿y a qué venía? ¿O cómo se dice? ¿O qué estaba pensando? ¿O se me olvidó? La calidad del cabello disminuye. ¿Cuántas veces vemos que el cabello se empieza a quebrar más fácilmente? Pierde esa vitalidad, esa forma. Y muchas tantas hasta estamos perdiendo una mayor cantidad de cabello. Función cardíaca empieza a disminuir, ¿sí? Nuestro rendimiento, los que son deportistas, empieza a bajar. La piel pierde esa elasticidad, empiezan las arrugas. Y ahí estamos viendo un proceso de oxidación celular. La función de los órganos empieza a cambiar, se empieza a ver un deterioro. Y más adelante vamos a ver cómo se va observando en las diferentes edades. Y articulaciones
y los músculos. Las articulaciones empiezan a doler, rodillas, cadera, pies, los músculos se empiezan a debilitar. Entonces se dan cuenta, vayan haciendo vayan marcando, bueno, a mí sí me duelen las articulaciones, bueno, yo sí voy observando que ya no hago la misma cantidad de ejercicio, me canso más rápido, ¿no? Para que ustedes mismos se autoevalúen, para observar si existe este desequilibrio. Muy bien. ¿Y cómo se muestra el desequilibrio en las células? Pues en dos funciones. La primera, los nutrientes ingresan lentamente a la célula y los desechos salen despacio. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Si tengo ese desbalance, luego entonces yo puedo estar comiendo pues lo más nutritivamente posible. Sin embargo, como tengo inflamación celular, pues los nutrientes van a entrar lentamente a la célula y obviamente los desechos y también de la misma manera. Y la célula se empieza a inflamar. Entonces a esto le llamamos inflamación celular. ¿Qué sería lo óptimo? Bueno, pues lo óptimo sería tener que todos los nutrientes entren fácilmente y que todos los desechos salgan fácilmente. Entonces, aquí podemos observar que podemos estar tomando el mejor complemento de microelementos, vitamínico, en fin, pero si no observamos cómo está nuestro omega 6 y omega 3, pues luego entonces nuestra célula sí se va a nutrir, pero no de la misma manera en que si estuviera desinflamada. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿estás en zona de peligro? Aquí me podrías decir, ¿sabes qué? No, yo quiero algo más científico que me diga si tengo ese desbalance. Pues te tengo una muy buena noticia. Ya existe el examen en donde tú puedes evaluarte si estás en rango y en equilibrio de omegas o tu cuerpo ya presenta una inflamación celular. ¿Qué les parece? Este examen es muy sencillo a través de sangre, se pone en una plaquita y se manda a analizar a Estados Unidos. Y ahí nos va a decir cómo está ese desbalance, cuál es tu proporción y cómo está funcionando tu cuerpo. Otro punto que hasta el momento no hemos platicado es, aparte de este desbalance de omega 6 y omega 3, existe un componente muy importante, los polifenoles. Los polifenoles los trae, hablemos del salmón, los trae íntimamente relacionados con el omega 3. Sin embargo, al momento que se hace la purificación para que pueda llegar un omega a tu mesa, se pierden. Y esta purificación pues se tiene que hacer porque hoy en día hemos escuchado cómo hay una intoxicación por mercurio por todo la contaminación que existe en los mares y luego entonces los pescados están contaminados. Entonces, para que se pueda ser grado alimenticio, un omega, tiene que pasar por un proceso de purificación y de eliminación de metales pesados y luego entonces tiene que sacrificar los polifenoles, ¿sí? Entonces, los polifenoles es como la llave que le da al omega para entrar más fácilmente a la célula. Y si no tiene el omega, el polifenol, pues luego entonces no tiene la llave y cuesta más trabajo que nos llegue a nivel celular. Y pues la vitamina D3. La vitamina D3 ya hemos hablado y hemos escuchado muchísimo porque justamente en toda la pandemia se habló de la necesidad
y de la carencia que tenemos de vitamina D3. Entonces, pues ya tenemos dos alternativas. Una, hazte un autoanálisis y checa cómo está tu cuerpo. Sé sincero contigo mismo, me duele aquí, me duele una articulación, me duele la rodilla, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me sentía antes? ¿Cómo me siento hoy? Para que puedas identificar si ya tu cuerpo te está hablando de que existe una inflamación. O bien, te quieres ir más al detalle, existe este examen que es muy sencillo de hacer y no es tan costoso, porque uno podría pensar que todo este tipo de análisis son muy caros, pero sin embargo no son tan caros. Obviamente sí hay que invertir, pero no es un desembolso demasiado oneroso que podamos pensar que sería imposible hacer, ¿sí? Sin embargo, piensa que lo que inviertas hoy es lo que estás pagando para el futuro en tu salud. Muy bien. Entonces, tenemos este producto que a mí me encanta porque exactamente en el proceso de creación, primero se va a tener el equilibrio entre EPA, DHA y DPA y se le va a aumentar en una sola pastilla vitamina D3, antioxidantes, polifenoles y simplemente tienes toda la tecnología en una sola cápsula. Se puede tomar, hay personas que les gusta mucho en pastillas, otras les gusta en aceite, en ambas versiones es posible. Y lo que yo les platicaba, ¿qué es lo que hay que cuidar cuando tú elijas un omega? Bueno, lo primero es que hayan tenido mucho cuidado en el procesamiento del omega. Este procesamiento, obviamente, es importantísimo porque es el momento en donde se le va a quitar todos los metales pesados que tenga el omega, ¿sí? Entonces, hay que buscar que tengan certificaciones. ¿Por qué certificaciones? Porque como consumidores es la única manera que podemos tener la certeza que un organismo preparado dijo, bueno, ok, esto es viable para la salud y todo lo que se dice que hace el producto, lo hace. Número dos, que tenga polifenoles, porque lo que les platicaba al principio, al momento de hacer la pureza, de, de quitar los metales pesados, luego entonces se sacrifican los polifenoles. Y al sacrificarse los polifenoles, recordemos que es la llave para que entre a nivel celular. Otra certificación importante es hablar, por ejemplo, que sean amigables con el medio ambiente, que esté libre de gluten, que sean de ingredientes naturales, ¿sí? Entonces, estas son todas las certificaciones que tiene esta marca y yo se las pongo como ejemplo. Sin embargo, como consumidores, busquen que tenga certificaciones, porque de lo contrario, si no tiene una certificación que se han trabajado, se han eliminado los metales pesados, luego entonces, pues en lugar de nutrirnos, nos estamos intoxicando. Perfecto. Muy bien. Entonces, los beneficios para la salud de los omegas. Vamos a ver en todas las edades. Bueno, cuando estamos en la edad de infancia, pues es muy importante para nuestro cerebro, porque recordamos que en los primeros años todavía el cerebro está en crecimiento, está en desarrollo para nuestro sistema inmunológico, para el crecimiento.
porque toda nuestra energía se va a la creación de hueso, músculos. Después, cuando estamos en una fase de reproducción, obviamente, ¿no? Se va la energía hacia la reproducción del ser humano. Seguimos nutriendo el cerebro, nuestro sistema inmunológico, piel, cabello, uñas. Sin embargo, pues como nuestro sistema se va autorregulando y nuestro cuerpo es joven, pues las arrugas quizás no se notan, quizás la pérdida de cabello o los problemas en cabello tampoco, sino todo esto lo vamos notando a medida que nuestro cuerpo se va desgastando. Tenemos que más adelante un adulto joven es el cerebro. Y aquí hago una pausa en el cerebro. Uno de los problemas que sufre el ser humano cuando llega a la vejez puede ser la demencia senil y el Alzheimer. Y todo esto es totalmente relacionado con nuestras funciones cerebrales. Entonces, no importando en qué edad, es vital que revisemos cómo está nuestro equilibrio entre omega 6 y omega 3. Tenemos el sistema inmunológico, corazón, y pues no se diga, ya cuando entramos en un proceso de envejecimiento, pues volvemos el cerebro, sistema inmunológico, corazón, y aquí fíjense, articulaciones. Empieza quizás un envejecimiento metabólico prematuro. Entonces busquemos un envejecimiento pero saludable, ¿sí? Los huesos. Escuchamos cómo los huesos se empiezan a romper. Y se habla mucho de toma calcio, pero primero yo te diría toma omegas y después toma calcio para que tu célula empiece a absorber ese calcio fácilmente. De lo contrario, será una célula inflamada que está absorbiendo lo poco que pueda obtener de ese calcio y el resto pues se va como desecho. Y aquí vayamos más a fondo, ¿cuáles son los beneficios para la salud del omega? Bueno, número 1, ya hablamos muchísimo que apoya la función inmunológica óptima y saludable. Ayuda a mantener una función cerebral óptima y saludable. Ayuda a mantener una función cardíaca. Ayuda a ajustar su proporción entre omega 6 y omega 3. Ayuda a aumentar los ácidos grasos esenciales. Otro punto en donde podemos observar si existe esta inflamación celular, colesterol y triglicéridos. Ayuda a mantener y equilibrar los niveles de colesterol. Ayuda a mantener la función ocular óptima. Puede ser que ya necesites mayor graduación en tus lentes, resequedad de ojo, lagrimeo. Apoya una función muscular. Proporciona nutrientes vitales para la función celular. Ayuda a tener cabello y uñas saludables. ¿Cuántas veces nuestras uñas se hacen quebradizas? Promueve la salud y la elasticidad de la piel. Protege sus células del estrés oxidativo. Y aquí voy a hacer una pausa para recalcar la importancia de tener una función cerebral saludable. Recordemos que el sistema hormonal se inicia en la parte, en el hipotálamo y en la hipófisis. Entonces necesitamos que nuestro sistema cerebral esté totalmente nutrido para que luego entonces nuestro sistema hormonal esté en óptimo funcionamiento. Y bueno, después de todos estos beneficios, creo yo que el omega es parte fundamental en nuestra vida. Y al inicio de la sesión hablábamos, bueno, ¿cuál es ese suplemento que nos va a ayudar a disminuir la ansiedad por carbohidratos
y azúcares. Pues es el omega. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Bueno, la razón fundamental que lo veíamos en la sesión anterior. Cuando el cuerpo, cuando la necesidad o el hambre de nutrientes está totalmente satisfecha, automáticamente tu cuerpo va a dejar de enviar esa necesidad de alimento, que nosotros la traducimos en azúcares. ¿Y por qué se traduce en azúcares? Porque es energía rápida. Es energía que tomamos una malteada y automáticamente nos llenamos de energía, pero después viene la baja porque es un azúcar que no está nutriendo. Y nuevamente el cuerpo empieza a pedir nutrientes y empezamos a sentir esa ansiedad por alimento. Es por ello que el omega, al momento de que está desinflamando la célula empieza a tomar los nutrientes más fácilmente de todos nuestros alimentos y es ahí donde se hace la magia de disminuir la ansiedad por carbohidrato y azúcares. Y yo les he enfatizado durante todas estas sesiones que la ansiedad es el punto que tenemos que controlar, porque regulando la ansiedad por los alimentos, es ahí donde entra nuestro poder de elección de qué quiero comer y para qué lo quiero comer. Recordemos que si estoy en un proceso creativo de mucho estrés en el trabajo, en la escuela, pues obviamente mi foco será tener una nutrición muy vasta para llenar de nutrientes en ese momento de estrés que estoy viviendo. Sin embargo, si entro en un momento de convivencia, pues es el momento de degustar un delicioso pastel, pero solo una rebanada, porque seremos capaces de decir, estoy satisfecha, ya no más. Entonces, la nutrición consciente no nos lleva a decir, este alimento no lo tomarás, esto te hace daño, sino simplemente ir balanceando nuestra fuente nutritiva de acuerdo a las necesidades de mi cuerpo, de acuerdo a la etapa en que me encuentro. Obviamente, las necesidades nutritivas serán muy diferentes cuando una mujer está embarazada o cuando una mujer desea quedar embarazada. Entonces, cada momento y cada etapa nos va a exigir una nutrición diferente. Y es entonces donde, si no existe ansiedad, tú serás el que lleve la batuta, el que lleve cómo te vas a ir nutriendo.